Siempre pensé que lo enterrado quedaba ahí, bajo la tierra, olvidado para siempre. Pero estaba equivocado. Hay cosas que esperan, silenciosas, que aguardan pacientemente a que alguien remueva la primera capa de polvo y raíces para regresar a la superficie. Ese alguien fui yo. Y desde el momento en que mis dedos tocaron aquel reloj, entendí que algunas cosas nunca deberían volver a ver la luz. Todo comenzó una tarde pesada, de esas que parecen arrastrarse más que avanzar. El cielo estaba cargado de nubes grises, y el aire tenía un olor extraño, como a hierro húmedo, como si la tormenta hubiera decidido quedarse suspendida justo encima de la casa. Llevaba semanas posponiendo la limpieza del patio trasero, un terreno baldío lleno de tierra dura, pedazos de ladrillo y maleza que había crecido como una piel áspera sobre todo. Esa casa había sido de mis abuelos, y aunque en su interior aún se respiraba el eco de sus rutinas, el patio era distinto, era como un terreno muerto, abandonado incluso en vida de ellos. Cada palada de tierra que sacaba parecía más un acto de profanación que de limpieza, como si en lugar de escarbar estuviera despertando algo dormido. Fue entonces cuando la pala chocó contra algo duro. Pensé que era una piedra grande, pero el sonido era diferente, metálico, hueco, como si hubiera golpeado una caja olvidada. Me incliné, con las manos temblorosas por el esfuerzo y, admito, por una repentina sensación de inquietud, y aparté la tierra con los dedos. Ahí estaba, una caja de madera ennegrecida por la humedad, con clavos oxidados y bisagras que parecían sostenerse apenas por costumbre. No tenía cerradura firme, solo un candado diminuto que, al tocarlo, se deshizo como polvo viejo. Dentro, envuelto en un paño descolorido, encontré un reloj de bolsillo. No era de oro ni de plata, sino de un tono extraño, entre bronce y cobre, como si el metal hubiera absorbido la tierra durante años. Lo levanté, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Estaba frío, más de lo que debería, como si no hubiera estado enterrado bajo el sol de tantos veranos, sino escondido en un rincón de sombra eterna. El cristal estaba intacto, limpio, como si alguien lo hubiera pulido poco antes de enterrarlo. Lo abrí, conteniendo el aliento, y vi las agujas detenidas en una hora precisa, las 11:06. Me quedé observándolo durante mucho tiempo, demasiado quizás, porque tuve la certeza de que en algún lugar de mi cabeza ya había visto ese reloj antes. No podía recordar dónde, ni cuándo, pero su forma, su peso, incluso esa cadena rota que colgaba como un esqueleto de metal, me resultaban familiares. Y entonces ocurrió lo primero, escuché un tic-tac. No venía del reloj, las agujas estaban muertas, inmóviles, sino de otra parte, más profunda, más íntima. Como si el sonido naciera dentro de mi pecho, como si mi propio corazón hubiera decidido imitar un ritmo ajeno. Tic-tac, tic-tac, lento, grave, como gotas cayendo en un pozo oscuro. Intenté soltarlo, pero no pude. Mis dedos parecían haberse enredado en la cadena rota, aferrados al reloj contra mi voluntad. Lo llevé conmigo al interior de la casa, aunque una parte de mí quería lanzarlo de nuevo a la tierra y cubrirlo con toda la arena que pudiera. Lo puse sobre la mesa de noche, junto a mi cama, y pasé la tarde observando cómo la luz que entraba por la ventana se reflejaba en él. Nada cambiaba. Las agujas permanecían inmóviles, fieles a esa hora condenada. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y el tic-tac seguía ahí, golpeando dentro de mí, cada vez más fuerte. Abría los ojos, encendía la luz, miraba el reloj, y ahí estaba, perfecto, intacto, con la misma hora marcada. En un momento de desesperación lo guardé en el cajón de la mesa, intentando silenciarlo. Pero al abrir el cajón, me encontré con algo imposible. Ya había otra caja dentro, idéntica a la que había desenterrado, con otro reloj igual, detenido también en las 11:06. Sentí que la sangre me abandonaba. Abrí la segunda caja con las manos temblorosas, y ahí estaba, el mismo reloj, como si hubiera estado esperándome, como si se hubiera multiplicado en la penumbra. El tic-tac se volvió un martilleo insoportable, no en el aire, sino en mi cabeza,
como si cada latido intentara sincronizarse con un tiempo que no era el mío. Entonces escuché la voz. No fue un grito ni un susurro distante, sino algo mucho peor, un murmullo junto a mi oído, como si alguien estuviera demasiado cerca, tan cerca que podía sentir el calor de un aliento que en realidad no existía. El tiempo no avanza si nadie lo recuerda. Me giré con violencia, pero no había nadie en la habitación. Solo yo, los dos relojes brillando con una luz apagada sobre la madera, y esa sensación helada de que alguien estaba ahí, justo detrás de mí, aunque no pudiera verlo. Corrí hacia la ventana. Afuera no había movimiento. La calle estaba vacía, inmóvil. Ni un coche, ni un perro, ni siquiera el vaivén de las ramas. Todo se había detenido, como si el mundo entero hubiera decidido congelarse en un instante eterno. Volví a mirar los relojes. Las agujas intentaban moverse, apenas un estremecimiento, como si quisieran romper el hechizo, pero siempre volvían a caer en la misma posición, las 11:06. Y entonces lo entendí con un miedo que me heló los huesos. No había encontrado un objeto olvidado. Había encontrado una puerta. Una señal enterrada para no ser hallada, porque lo que dormía en ese metal no debía regresar. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue la certeza que me atravesó en ese instante, como un presentimiento imposible de negar. Había más relojes, muchos más, ocultos bajo la misma tierra, esperando pacientemente a que alguien los desenterrara también. Dormí poco, o mejor dicho, apenas logré cerrar los ojos sin hundirme en un estado de vigilia enfermiza, como si el sueño mismo se hubiera negado a acercarse a mí. El tic-tac seguía en mi cabeza incluso cuando el silencio de la madrugada parecía absoluto, y en cada intervalo de ese ritmo sentía que mi respiración se detenía por una fracción de segundo, obligándome a sincronizarme con un compás que no era el mío. Cuando la luz del amanecer empezó a filtrarse por la ventana, yo seguía ahí, sentado en la cama, mirando fijamente los relojes. Dos piezas idénticas, con agujas clavadas en la misma condena, 11:06. No sé por qué, pero de pronto me atreví a abrir el segundo reloj. Pensé que tal vez, con suerte, sería distinto, que dentro encontraría al menos una mínima variación, un error, algo que me devolviera la certeza de que todo esto era producto de mi cansancio. Pero no. El cristal brillaba igual, la cadena rota colgaba en el mismo ángulo, y las agujas permanecían muertas, fijas, sin intención alguna de avanzar. Fue entonces cuando noté algo más. Al observar de cerca el fondo de la esfera, vi un detalle que antes no había percibido, una marca diminuta, grabada justo debajo del número B. Era apenas un trazo, una especie de curva que parecía incompleta, pero que, al tocarla con la uña, pude sentir que estaba ahí, marcada en el metal como una cicatriz. Revisé el otro reloj y descubrí la misma señal, idéntica, en el mismo lugar. La pregunta era inevitable: ¿qué significaba esa marca? ¿Quién la había colocado? Y lo más inquietante, ¿por qué estaba en ambos relojes, como si hubieran sido creados para duplicarse? Decidí guardarlos. No porque quisiera conservarlos, sino porque, de alguna forma, temía dejarlos a la vista, como si al hacerlo estuviera invitando a algo a entrar en mi casa. Tomé los dos relojes, los envolví en un paño y los guardé en un cajón bajo llave, cerrándolo con tanta fuerza que casi me rompí los dedos. Creí, ingenuamente, que eso sería suficiente. Pero no lo fue. El día transcurrió extraño. Salí de la casa para distraerme, caminé por las calles tratando de olvidar la sensación de haber abierto una puerta invisible, pero cada reloj que encontraba en escaparates, en muñecas de transeúntes, incluso en los anuncios luminosos de las tiendas, parecía tener la misma hora detenida, 11:06. Me dije que eran coincidencias, que mi mente jugaba conmigo, pero la repetición era demasiado exacta, demasiado insistente. El mundo entero parecía estar atrapado en esa hora, aunque nadie más parecía notarlo. Cuando regresé a casa, ya entrada la noche, lo primero que noté fue el silencio. No un silencio normal, sino uno demasiado denso,
como si la casa hubiera absorbido todos los sonidos. Ni el crujido de las maderas, ni el zumbido del refrigerador, ni siquiera el ruido lejano de los autos en la calle. Todo era un vacío absoluto, un silencio que pesaba. Y en medio de ese vacío, lo escuché otra vez, el tic-tac. Corrí al cajón, lo abrí de golpe, y encontré no 2 relojes, sino 3. 3 relojes idénticos, con agujas muertas, con cadenas rotas, todos detenidos en las 11:06. Me llevé las manos al rostro, intentando no enloquecer. ¿Estaba soñando? ¿Había perdido la noción del tiempo? Pero no, los relojes estaban ahí, sólidos, fríos al tacto, reales. Cada vez que apartaba la mirada, parecía que uno nuevo encontraba la manera de aparecer. Entonces, la voz volvió. No era un murmullo esta vez. Era más firme, más clara, como si alguien hablara desde la pared, justo detrás de mí. El tiempo nunca se mueve para quien carga la memoria. Me giré con violencia. Nada. Solo la habitación oscura, los relojes sobre la mesa, y ese eco que todavía vibraba en mi pecho. De pronto, los 3 relojes comenzaron a temblar. No a moverse, no a girar, sino a vibrar como si algo dentro de ellos intentara escapar. El cristal no se rompió, pero pude jurar que, detrás de las agujas inmóviles, se formaban sombras, figuras que se agitaban como insectos atrapados en un frasco. Sentí pánico, pero no pude apartar la vista. Era como si esas sombras me estuvieran mirando a través del reloj, como si mis propios ojos se reflejaran multiplicados en ellos. Las agujas, por un instante, se movieron. Apenas un salto. Un espasmo hacia adelante. Y en ese movimiento mínimo, sentí que todo el aire de la casa se doblaba sobre sí mismo, como si hubiera perdido la noción de arriba y abajo, como si la realidad hubiera parpadeado. No sé cuánto tiempo estuve ahí, paralizado, observando ese gesto imposible. Pero cuando las agujas volvieron a detenerse en la misma hora, comprendí que no eran simples objetos. Eran anclas. Eran testigos de algo que se repetía una y otra vez, y que de alguna manera había decidido elegir mi vida para continuar. Y lo más aterrador fue darme cuenta de que, aunque yo lo negara, algo en mí ya estaba dispuesto a seguir mirando, esperando, escuchando, como si, en lo más profundo, siempre hubiera sabido que ese reloj me pertenecía. La madrugada me encontró aún despierto, con los 3 relojes extendidos sobre la mesa como si fueran piezas de un rompecabezas que yo nunca había pedido armar. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos, y cada tanto, un eco lejano del tic-tac se colaba entre las paredes, aunque las agujas permanecían inmóviles. Juraría que, en ciertos momentos, el sonido no venía de los relojes, sino de algún punto más profundo, enterrado dentro de la casa misma. Fue entonces cuando lo noté, una corriente de aire helado, imposible en una habitación sin ventanas abiertas. Provenía del pasillo, ese estrecho corredor que conocía de memoria, donde nunca había nada más que las mismas puertas de siempre, la del baño, la de la sala, la de mi cuarto. Sin embargo, esa noche había algo distinto. A mitad del pasillo, entre la pared y el mueble de madera, vi un resplandor tenue, como si una rendija se hubiera abierto en la superficie lisa. Me acerqué con pasos lentos, conteniendo la respiración. La pared, que siempre había sido sólida, mostraba ahora una puerta. Una puerta que nunca estuvo ahí. No era grande, ni elegante, más bien parecía improvisada, hecha de un material opaco, sin picaporte, apenas una hendidura vertical que delataba sus bordes. Sentí que mi piel se erizaba de inmediato. Era imposible, y sin embargo estaba frente a mí. No lo pensé demasiado. O tal vez sí, pero la curiosidad venció al miedo. Empujé la puerta con ambas manos y, para mi sorpresa, se dio con un chirrido suave, como si hubiera estado esperando que alguien la tocara después de mucho tiempo. Al cruzar el umbral, me encontré en una habitación pequeña, sin ventanas, sin lámparas, sin nada que indicara que pertenecía a una casa normal. El aire era espeso,
cargado de un olor metálico, como de hierro oxidado o sangre seca. La oscuridad era casi total, excepto por un destello intermitente en el centro del cuarto. Avancé con cautela, y lo que vi me dejó sin aliento. Sobre un pedestal de piedra, cubierto de grietas, descansaba otro reloj. Idéntico a los demás. Agujas muertas. Cadena rota. Y, debajo del número vi, la misma marca curva. Pero lo que lo diferenciaba era el resplandor, una luz tenue, como un pulso, que parecía emanar desde dentro del mecanismo, como si aquel reloj aún tuviera un corazón latiendo. Me incliné para observarlo mejor, y entonces escuché el sonido. No un tic-tac esta vez, sino un murmullo. Una voz lejana, arrastrada, como si alguien hablara desde detrás del metal, pronunciando palabras que no podía comprender. La vibración de esa voz se metía en mi pecho, en mis huesos, hasta en mi respiración. Quise retroceder, pero mis pies no respondieron. Era como si el cuarto hubiera decidido atraparme, como si las paredes invisibles se hubieran cerrado a mi alrededor. Intenté buscar la puerta por la que había entrado, pero al girar, ya no estaba. Solo un muro liso, sin salida. El cuarto sin ventanas, pensé, aunque esa definición apenas lograba rozar lo que realmente sentía, un encierro absoluto, sin arriba ni abajo, sin ayer ni mañana. El reloj comenzó a vibrar. Al hacerlo, proyectó sombras en las paredes, aunque no había ninguna luz real que pudiera causarlas. Sombras humanas, alargadas, temblorosas, que parecían moverse por voluntad propia. Algunas se acercaban a mí, extendiendo brazos delgados y huesudos, mientras otras se quedaban quietas, observándome. El tiempo no avanza porque no puede salir de aquí, susurró la voz, esta vez clara, resonando dentro de mi cabeza. Sentí un mareo insoportable, como si mi cuerpo se hundiera en un vacío invisible. Toqué mi pecho y noté que mi propio corazón latía al mismo ritmo intermitente del reloj, como si hubiera sido sincronizado con él sin que yo lo permitiera. Quise gritar, pero el aire no salió de mi garganta. Quise correr, pero mis piernas se hundieron en una sensación viscosa, como si el piso se hubiera transformado en algo blando que me sujetaba. Entonces lo entendí, no había entrado en un cuarto oculto dentro de mi casa. No. Ese espacio siempre estuvo ahí, esperando el momento de abrirse. Y lo más aterrador fue comprender que, al cruzar esa puerta imposible, yo ya no estaba en mi hogar, sino en algún lugar distinto, un lugar que no tenía ventanas porque no necesitaba mostrarme lo que había afuera. El reloj sobre el pedestal dio un salto. Las agujas avanzaron un segundo, apenas un instante, y todo el cuarto tembló con un estruendo sordo. Y yo, en medio de la oscuridad, supe con certeza que algo estaba a punto de despertar. Cuando por fin logré escapar de ese cuarto imposible, la madrugada ya había cedido paso a un amanecer gris y pesado. No supe cómo regresé al pasillo de mi casa, solo recuerdo un destello, un parpadeo de vacío, y luego la certeza de estar otra vez frente a mis paredes conocidas. Pero algo había cambiado. El aire estaba más denso, como si la atmósfera de aquel lugar se hubiera pegado a mi piel y a mi respiración. Pasé el resto del día intentando convencerme de que todo había sido un delirio, un mal sueño alimentado por la obsesión con esos relojes. Sin embargo, al caer la tarde, cuando abrí la puerta de mi casa para recoger un paquete de la estafeta, lo vi. Allí estaba, un sobre de papel amarillento, colocado con cuidado en el felpudo, sin remitente, sin estampilla, sin nada que indicara de dónde provenía. Solo mi nombre escrito a mano, en una caligrafía tan fina y antigua que parecía sacada de otro siglo. No recuerdo haber temblado tanto como en ese instante. Me arrodillé, tomé el sobre entre los dedos y lo sentí extraño, era más pesado de lo normal, como si llevara algo más que una hoja en su interior. Cerré la puerta, aseguré el cerrojo 2 veces y me senté frente a la mesa con el sobre en las manos. Dudé en abrirlo, pero la curiosidad, o tal vez algo más, una fuerza que venía de fuera de mí, me empujó a hacerlo. Dentro había una hoja doblada en 3 partes.
El papel estaba ennegrecido por los bordes, como si hubiera sido rescatado de un incendio. El mensaje, escrito con tinta deslavada, no era largo. El tiempo se ha detenido porque alguien lo guardó. Lo que encontraste no estaba destinado a ti, pero ahora te pertenece. Busca las agujas donde la ciudad no respira. Me quedé helado. No había firma, no había pista alguna de quien lo había escrito. Y sin embargo, la mención al tiempo, a lo que había visto en los relojes, y la referencia a la ciudad que no respira me dejó claro que no era una casualidad. Aquella carta estaba conectada con el cuarto sin ventanas, con las sombras que me habían rodeado y con la vibración del reloj enterrado en mi pecho. Volví a desplegar el sobre, con la esperanza de hallar algo más, y fue entonces cuando lo sentí, una especie de polvo muy fino, casi invisible, que cayó sobre mis manos. Al contacto con mi piel, noté una punzada leve, como si millones de diminutas agujas se me clavaran al mismo tiempo. El sobre estaba impregnado con algo que no reconocía, y en ese instante mi visión se nubló. No perdí la conciencia, pero sí tuve una especie de visión. Frente a mis ojos se dibujó un lugar, túneles oscuros, paredes húmedas y una campana oxidada colgando de un arco de piedra. Era un espacio subterráneo, enterrado bajo la ciudad. No era un sueño, era una dirección. Una invitación. Me incorporé de golpe, con la carta aún en las manos, y el eco de la visión retumbando en mi cabeza. El mensaje era claro, aunque incomprensible, tenía que seguir esas pistas. Y entonces me di cuenta de algo todavía más inquietante. Sobre la mesa, al lado del sobre vacío, había un segundo papel que yo no había visto antes. Era una hoja pequeña, doblada en 4, que no estaba dentro del sobre. La abrí lentamente, y en ella había solo una frase, escrita con la misma caligrafía antigua. No abras la puerta cuando los pasos se detengan frente a ti. Tragué saliva con dificultad. Al leer esas palabras, comprendí que ya no estaba solo en esa casa. Lo que sea que me había seguido del cuarto sin ventanas ahora caminaba libremente a mi alrededor. Y mientras me quedaba inmóvil, apretando esos papeles con los dedos temblorosos, escuché un crujido en el pasillo. Unos pasos lentos, pausados, acercándose. Y entonces se detuvieron frente a mi puerta. Me quedé inmóvil, con la espalda contra la silla, los papeles aún apretados entre mis manos sudorosas, escuchando cómo esos pasos se habían detenido justo frente a mi puerta. No podía ver nada, pero la ausencia de movimiento era peor que cualquier sonido, un silencio espeso, contenido, como si alguien, o algo, estuviera esperando del otro lado, paciente, sin respirar. Recordé la advertencia de la nota, no abras la puerta cuando los pasos se detengan frente a ti. Así que no lo hice. Permanecí allí, con los ojos fijos en la madera, convencido de que, si me levantaba o hacía ruido, aquello que me acechaba podría forzar la entrada. Los segundos se alargaron como horas. El aire se sentía cada vez más frío, como si la propia casa hubiera perdido calor, y de pronto lo escuché, un roce suave, casi imperceptible, como si alguien pasara las uñas lentamente por la superficie de la puerta. No era un rasguño violento, sino una caricia torcida, calculada, que me heló hasta los huesos. Me tapé la boca con una mano para contener cualquier sonido. Cuando finalmente el ruido cesó, reuní valor para asomarme por la mirilla, aunque sabía que era un error. Lo que vi no tenía explicación, afuera no había nadie, solo la calle vacía bajo un cielo oscuro que se cargaba de tormenta. Sin embargo, al enfocar la vista, noté algo que me revolvió el estómago. Había un par de ojos, enormes y brillantes, flotando en la penumbra, fijos en mí. No tenían cuerpo, ni rostro, ni forma reconocible. Solo dos ojos suspendidos, mirándome con una intensidad antinatural. Me aparté de la mirilla de inmediato, con el corazón golpeando en mi pecho. No era posible lo que había visto, y sin embargo la sensación de esa mirada aún ardía sobre mi piel. Fui hasta la ventana de la sala, con la intención de corroborar que afuera no hubiera nadie, pero el cielo ya se había desgarrado en una tormenta furiosa.
Relámpagos caían en la distancia, iluminando fugazmente la calle. Y en cada destello, lo vi, esos ojos seguían ahí, observándome desde distintos ángulos, como si se desplazaran más rápido de lo que mi mente podía registrar. La lluvia empezó a golpear los cristales con violencia, y los truenos sacudían las paredes, pero lo que más me aterraba era la certeza de que, aunque cerrara los ojos, esos otros me seguirían mirando desde la oscuridad. Era una vigilancia que atravesaba paredes, puertas y ventanas. No había refugio posible. De pronto, uno de los rayos iluminó la calle entera, y lo vi con claridad. Los ojos ya no estaban solos, bajo ellos, una silueta borrosa, casi humana, se dibujaba entre las sombras. No tenía rasgos definidos, pero su presencia era palpable, un peso oscuro contra el resplandor breve del relámpago. Y en el siguiente trueno, la figura se desvaneció, como si la tormenta se la hubiera tragado. Me aparté de la ventana, con las piernas temblando, y entonces lo escuché otra vez. No provenía de afuera, sino de adentro. El mismo murmullo que había oído en el cuarto sin ventanas, resonando ahora dentro de mi sala, mezclándose con el rugido del viento. No era un idioma que pudiera comprender, pero las palabras tenían un ritmo, una cadencia que se clavaba en mis huesos como un rezo antiguo. Tomé la carta y el sobre vacío que había dejado sobre la mesa, buscando alguna respuesta desesperada, y fue en ese momento cuando noté que el papel había cambiado. La frase que antes advertía sobre la puerta ya no estaba. En su lugar, ahora se leía otra. Mira a los ojos y sabrás dónde comienza la caída. Sentí un nudo en la garganta. Era como si alguien estuviera reescribiendo mi destino en tiempo real, manipulando incluso los objetos de mi casa para guiarme. Y entonces, sin que yo lo buscara, mi mirada fue arrastrada de nuevo hacia la ventana. La tormenta rugía con toda su fuerza, pero entre la lluvia y los rayos, los ojos seguían ahí, brillando, fijos en mí, esperando que los enfrentara. No sé de dónde saqué el valor, pero sostuve la mirada. Y en cuanto lo hice, un relámpago cayó tan cerca que la tierra tembló bajo mis pies. En ese destello, la ciudad que conocía desapareció por completo de mi vista. En su lugar, vi otra cosa, una extensión infinita de ruinas, edificios derrumbados, calles devoradas por el agua y una torre enorme, coronada por un reloj sin agujas, que se erguía solitaria en medio de la tormenta. Parpadeé, y la visión desapareció. Pero supe que no había sido un simple reflejo de mi imaginación. Había visto el lugar del que hablaba la carta, el sitio al que estaba siendo arrastrado poco a poco. El murmullo en la sala se convirtió en un rugido ensordecedor. Y justo antes de que las luces de mi casa se apagaran por completo, comprendí algo aterrador, esos ojos no eran una amenaza pasajera. Eran una puerta. Y al mirarlos, yo ya había empezado a cruzar. La oscuridad me envolvió de golpe cuando la luz eléctrica murió con un zumbido seco. Afuera la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de la casa solo quedaba la penumbra y el eco de ese murmullo imposible que ahora parecía salir de todas partes a la vez. Caminé a tientas, palpando las paredes, buscando alguna linterna o vela. Cada paso crujía como si el piso se quejara de mi peso, amplificado por un silencio extraño, un silencio que no era natural, como si la casa hubiera dejado de pertenecerme. Mis manos dieron con la radio vieja que guardaba en un estante, una reliquia de la que nunca me había desprendido porque perteneció a mi abuelo. Funcionaba a baterías, así que la encendí, pensando que el ruido de alguna estación me ayudaría a romper esa sensación de aislamiento. Lo que encontré, en cambio, fue peor. Al principio, solo estática. Un siseo áspero, continuo, como la respiración de alguien demasiado cerca del micrófono. Moví el dial buscando alguna frecuencia limpia, pero entonces lo escuché, un tic-tac. El mismo compás de los relojes inmóviles, pero amplificado, filtrado entre las ondas de la radio, como si alguien estuviera transmitiéndolo desde algún lugar secreto. Me quedé inmóvil, la radio pegada al oído, hasta que el tic-tac se interrumpió por algo más, una voz. No era clara, ni humana del todo,
sonaba distorsionada, como si viniera desde muy lejos, arrastrando sílabas rotas. Ya te vieron, ya saben dónde estás. El aparato vibró entre mis manos, como si quisiera sacudirse de mí, y mi primera reacción fue apagarlo. Pero el botón no respondió. Giré el dial con desesperación, intentando cambiar la frecuencia, y entonces la voz volvió, más fuerte, más cercana. La puerta se abrió, ahora ellos caminan contigo. El corazón me martilleaba en el pecho. Quise soltar la radio, pero algo en mi interior me lo impidió. Era como si el aparato me sujetara a mí, obligándome a escuchar. La estática se convirtió en un murmullo coral, cientos de voces susurrando al mismo tiempo, entrecortadas, repitiendo palabras que no alcanzaba a comprender. Y entre ese caos, una frase clara emergió con una fuerza gélida. No mires atrás. Mis músculos se tensaron. No lo había pensado hasta ese momento, pero al escuchar esa orden, el impulso de girarme se hizo insoportable, como si algo estuviera de pie justo detrás de mí, respirando en mi nuca. Sentí el aire mover los cabellos de mi cuello, y el murmullo de la radio se mezcló con el crujido de un paso, dentro de la casa. Apreté los ojos y me obligué a quedarme inmóvil, aunque mi cuerpo pedía gritos y huida. Entonces la radio cambió de tono otra vez. Entre los susurros apareció un zumbido bajo, un sonido constante, grave, que reconocí demasiado tarde, era la frecuencia de emergencia. Esa señal solo se activaba en transmisiones especiales, de advertencia. El zumbido fue sustituido por otra voz, distinta a la primera. Más firme. Más cercana a lo humano. Te esperamos bajo la ciudad. El reloj marcará el camino. La radio estalló en un chirrido insoportable y se apagó sola, como si se hubiera consumido de golpe. La solté al suelo, jadeando, y en ese instante un relámpago iluminó la sala por completo. No había nadie detrás de mí, ninguna figura física. Pero en el reflejo del vidrio de la ventana, lo vi, una sombra alargada, deforme, observándome desde dentro del cristal como si fuese un espejo vivo. El trueno me sacudió entero, y cuando abrí los ojos, la sombra ya no estaba. Pero el mensaje era claro, la radio no me había advertido por azar. Era una invitación directa, un recordatorio de que lo que había empezado con el primer reloj enterrado estaba llevándome, paso a paso, hacia un sitio del que no podría volver. Y lo peor de todo era que ya no podía fingir que no entendía. Esa ciudad que no respira que la carta había mencionado, ahora tenía dirección. Y yo sabía que, tarde o temprano, iba a tener que entrar en ella. La radio seguía en el suelo, inerte, como un objeto abandonado después de un accidente. Por más que la miraba, me costaba aceptar que ese viejo aparato, olvidado durante años en un estante, hubiera sido capaz de transmitir mensajes que parecían dirigidos a mí. Como si alguien al otro lado supiera exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo. Y, sin embargo, lo peor no era el mensaje en sí, sino la certeza de que ya no había marcha atrás, lo que había comenzado con el primer reloj ahora se movía por su cuenta, arrastrándome como una corriente subterránea. Me incorporé lentamente, con las manos aún temblando, y traté de convencerme de que lo que había escuchado era solo producto de mi agotamiento. Pero entonces lo sentí. Un crujido suave, apenas perceptible, resonó en el techo, justo encima de mí. El sonido de una tabla cediendo bajo un peso. La primera reacción fue lógica, quizá era la madera, vieja y húmeda por la tormenta. Sin embargo, al instante se repitió, esta vez más claro, más definido. No era madera resquebrajándose por sí sola. Eran pasos. Me quedé congelado en medio de la sala, con los ojos fijos en el techo. El sonido avanzaba lentamente, de un extremo al otro, como si alguien caminara sobre el piso del segundo nivel. Pero mi casa no tenía segundo nivel. Era una vivienda de una sola planta, sin ático, sin escaleras, sin espacio arriba. No había razón para que existieran esos pasos. El aire se volvió más pesado. Intenté moverme, pero el cuerpo me respondió con torpeza,
como si los músculos no quisieran obedecer. Solo conseguí girar la cabeza hacia el pasillo, y ahí fue donde lo escuché otra vez. Los pasos habían cambiado de lugar. Ahora venían de ahí, avanzando hacia mí. Cada crujido se acercaba más, lento y firme, arrastrando consigo un silencio aterrador. No había prisa en esos movimientos, como si quien, o lo que fuera, caminaba supiera que yo no tenía dónde escapar. Mi respiración se aceleró hasta dolerme en el pecho, y con cada inhalación creí sentir un olor extraño en el aire, húmedo, rancio, como el polvo de un sótano cerrado por décadas. Me obligué a retroceder, paso a paso, hasta quedar junto a la mesa. Y entonces, en un impulso irracional, susurré un ¿quién anda ahí? El eco de mi voz pareció multiplicarse en las paredes, volviendo a mí más grave, más ajeno, como si alguien más lo hubiera repetido desde las profundidades de la casa. El pasillo seguía vacío. Ninguna figura apareció. Pero los pasos no se detuvieron. Continuaron avanzando hasta quedar justo detrás de mí. Lo supe porque el piso vibró suavemente bajo mis pies, como si otra pisada se hubiera hundido en el mismo espacio que yo ocupaba. Me giré de golpe, con la garganta seca y los ojos abiertos de par en par. No había nadie. Solo sombras moviéndose con el parpadeo de la tormenta. Sin embargo, el sonido persistía, rodeándome, multiplicándose. Era como si la casa entera se hubiera llenado de pasos, caminando en habitaciones que no existían, sobre pisos invisibles, atravesando paredes y techos como si fueran de papel. El corazón me latía con tanta fuerza que apenas escuchaba otra cosa, hasta que un último crujido, más fuerte que los anteriores, resonó justo al lado de mi oído. Di un salto hacia atrás, y en ese instante lo entendí, los pasos no eran advertencia, ni coincidencia. Estaban marcando un camino. Un ritmo. Un pulso. Recordé la frase de la carta, busca las agujas donde la ciudad no respira. Y por un instante, tuve la aterradora impresión de que esos pasos no pertenecían a nadie tangible, sino al propio tiempo. Era como si el tiempo mismo estuviera caminando dentro de mi casa, buscándome, arrastrándome hacia un lugar del que aún no podía escapar. La tormenta afuera rugió con más fuerza, y de pronto, en el silencio entre truenos, lo escuché con claridad, una campana. Una campana lejana, enterrada en la oscuridad de la tierra, sonando una sola vez. El sonido de la campana todavía vibraba en mis oídos cuando me acerqué al pasillo, con la certeza de que los pasos no habían terminado. Cada crujido del piso era un aviso, un pulso que me empujaba hacia un punto específico de la casa. Y fue entonces cuando lo vi, una grieta diminuta en la pared del comedor, casi invisible, apenas una línea delgada que nunca antes había notado. La pared era lisa, uniforme, y sin embargo allí estaba, como si alguien hubiera dibujado un corte con un cuchillo muy preciso. Me incliné, tratando de inspeccionarla de cerca, y noté que el aire que salía de la grieta era distinto. No era frío ni caliente, sino pesado, húmedo, con un olor a tierra mojada y óxido, como si detrás de esa fisura hubiera un túnel subterráneo olvidado. Una extraña mezcla de miedo y curiosidad me empujó a tocarla. Mis dedos se hundieron ligeramente, como si la pared fuera más blanda de lo que debería ser, y un escalofrío recorrió mi espalda. Retrocedí un paso, con la respiración agitada. Sabía que no era normal. Nada de lo que había experimentado desde que descubrí el primer reloj había sido normal. Sin embargo, había algo en esa grieta que me llamaba, algo que me aseguraba que allí estaba la respuesta, el siguiente paso en el camino que había comenzado con la carta sin remitente. Tomé un cuchillo de cocina y, con extrema precaución, empecé a abrir la grieta. Cada movimiento hacía que el aire vibrara a mi alrededor. La madera de los muebles, los relojes, incluso el polvo sobre las repisas, parecía reaccionar. Al abrir un poco más, la luz de la tormenta se filtró de forma extraña, creando sombras que se movían de manera independiente, como si quisieran guiarme. Y entonces lo vi, un túnel. Estrecho, oscuro, húmedo.
El aire era denso y pesado, y un murmullo constante, casi un zumbido, salía de sus profundidades. Era el mismo sonido que había escuchado detrás de la radio, los mismos pasos en el piso vacío, y la misma voz que me había advertido de no abrir puertas. Todo conducía hacia este lugar. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía detenerme. Cada paso que daba hacia el túnel me sumía más en la sensación de que ya no había vuelta atrás. Tomé una linterna y la encendí. Su haz apenas iluminaba un par de metros, y más allá, solo existía la oscuridad absoluta. A cada paso, el murmullo se intensificaba, transformándose en un susurro casi inteligible, como si el propio tiempo estuviera intentando hablarme a través de las paredes. El suelo estaba húmedo y desigual, y las paredes, de piedra cruda, parecían cerrarse lentamente sobre mí. Las sombras danzaban con cada destello de la linterna, pero no se movían como figuras humanas, eran extrañas, alargadas, como si la misma luz revelara partes de algo que nunca debió existir. Y entonces lo sentí. Una presencia a mi lado, invisible, tangible al mismo tiempo, que avanzaba conmigo, sincronizando cada uno de mis pasos. Su aliento era como un susurro frío en mi oído: no mires atrás. Ellos observan cada movimiento. No podía evitar mirar, aunque sabía que sería un error. Apenas giré un instante, y juraría haber visto un par de ojos brillando desde una rendija en la pared. No eran humanos, ni sombras, sino algo que pertenecía a la oscuridad misma. Parpadeé y desaparecieron, pero la sensación de ser vigilado no me abandonó. Seguí avanzando, cada vez más profundo, hasta que el túnel se abrió en una cámara amplia. Allí, en el centro, un pedestal sostenía un objeto cubierto por una tela negra. Mi intuición me dijo que era lo que había estado buscando desde el primer reloj, la pieza final de todo este misterio. Pero antes de que pudiera acercarme, escuché nuevamente los pasos, muchos pasos, multiplicándose a mi alrededor, aunque no veía a nadie. La cámara parecía vibrar con su ritmo, y el aire estaba cargado de electricidad, como si la tormenta que rugía afuera hubiera decidido entrar conmigo en este espacio olvidado bajo la ciudad. Tomé aire profundo y me acerqué al pedestal. La tela cubría un reloj más grande que los anteriores, y al descubrirlo, noté algo aún más inquietante: las agujas estaban completamente ausentes, pero un resplandor extraño emanaba desde su interior, pulsando lentamente, como un corazón latiendo en la oscuridad. Sabía, con certeza absoluta, que este reloj no era un objeto inerte. Era la puerta hacia algo mucho más grande, algo que había estado aguardando a que yo llegara. Y mientras lo tocaba con las manos temblorosas, escuché un susurro final, casi un eco de todos los sonidos anteriores. Bienvenido, al tiempo que nunca termina. Cuando finalmente me alejé del pedestal y dejé el reloj cubierto de nuevo, la cámara subterránea parecía respirar a mi alrededor. Cada paso reverberaba en las paredes de piedra, amplificando un silencio que no era natural, como si el tiempo mismo se contuviera, esperando algo. Subí de regreso por el túnel hacia la grieta en la pared, y al asomar la cabeza a mi casa, todo parecía igual, aunque diferente. La tormenta había cesado, pero el aire seguía pesado, cargado de una energía que me hacía sentir observado desde todos los ángulos. Entonces lo vi, una figura junto a la ventana del comedor. No se movía, pero estaba allí, imponente. Su silueta era humana, pero algo en ella era imposible de describir, no proyectaba sombra alguna. El sol estaba ausente, la tormenta había terminado, y aún así no había rastro de luz oscura bajo sus pies. Mi corazón se detuvo por un instante. Intenté parpadear, convencido de que era un truco de mi mente agotada, pero al abrir los ojos de nuevo, la figura seguía allí, exactamente igual, mirándome con ojos que brillaban en la penumbra. No tenía rostro definido, solo un vacío donde debería haber uno, y sin embargo sentía su atención clavada en mí como si pudiera atravesarme con la mirada. Retrocedí lentamente, buscando algo con que defenderme, aunque sabía que nada de lo que tuviera sería suficiente. La presencia no se movía hacia mí, pero su sola existencia alteraba el aire,
los relojes comenzaron a vibrar suavemente, un murmullo sordo recorrió la casa. Y sentí que cada fibra de mi cuerpo se tensaba bajo un peso invisible. ¿Quién eres?, susurré, con la voz temblando. No hubo respuesta. Solo un silencio tan absoluto que parecía ahogar cualquier pensamiento coherente. Entonces, de manera imperceptible, la figura levantó una mano, señalando hacia el pasillo que conducía al sótano, hacia el túnel que me había llevado a la grieta. Era como si me indicara que mi camino no había terminado, que lo que había descubierto era solo un fragmento de algo mucho más grande. Con un impulso irracional, avancé hacia ella, mis pasos resonando en el piso de madera como tambores. La figura no se movió, pero cada paso que daba la hacía más nítida, más real, hasta que estuve a solo 1 metro de distancia. Fue entonces cuando lo noté, aunque no proyectaba sombra, su presencia afectaba todo lo que tocaba. El aire vibraba a su alrededor, los relojes se aceleraban y desaceleraban al ritmo de un pulso que no podía identificar. Era como si el tiempo mismo se plegara ante ella. Un escalofrío recorrió mi espalda. Instintivamente, retrocedí, y al hacerlo, tropecé con la radio que había caído semanas antes, y un zumbido familiar llenó la sala. Los susurros volvieron, mezclándose con los pasos invisibles, como un coro que me guiaba hacia algo que todavía no podía comprender. La figura extendió la mano hacia mí, y sentí una presión, una fuerza que me empujaba hacia adelante, hacia el túnel que llevaba a la grieta en la pared. No podía resistirme. Cada fibra de mi ser quería huir, pero algo más poderoso tiraba de mí. Era una mezcla de miedo, fascinación y certeza, debía seguirla, aunque no supiera qué me esperaba al final. Y entonces escuché, dentro de mi cabeza, una voz que no parecía venir de ella, sino de algún lugar más profundo. No hay luz ni sombra donde el tiempo camina solo. Solo aquel que sigue puede ver lo que se oculta detrás del reloj. Parpadeé y la figura desapareció. Por un instante, creí que todo había sido ilusión. Pero los relojes seguían latiendo, la grieta en la pared esperaba, y la sensación de ser observado no se había disipado. Supe, con claridad absoluta, que el visitante sin sombra no era alguien que pudiera enfrentar con lógica o fuerza. Era un guía, o un mensajero. Un ser que existía fuera de las reglas normales del tiempo y del espacio, y que me conduciría hacia lo que ningún ser humano había visto jamás. El túnel bajo la grieta parecía interminable, pero algo en su silencio me impulsaba a seguir avanzando. Cada paso hacía crujir la madera y la piedra, y el aire estaba cargado de humedad y un olor profundo a tierra mojada, a raíces y minerales antiguos. Era como caminar dentro de la propia memoria de la tierra, en un lugar donde el tiempo se había detenido y todo lo que alguna vez fue quedó atrapado en la penumbra. Mientras avanzaba, sentía que algo me seguía. No era un ser tangible, ni tampoco los ojos o sombras que había visto antes. Era más sutil, más aterrador, la conciencia misma del subsuelo, una presencia silenciosa que parecía medir cada movimiento, cada respiración. Mis pies se hundían levemente en el suelo húmedo, como si la tierra me reclamara, absorbiendo parte de mi peso, obligándome a pertenecer a ella. Llegué a una cámara amplia, donde la luz de la linterna apenas alcanzaba a penetrar la oscuridad. Allí, el aire era más frío, más denso. En el centro, un montículo de tierra parecía moverse suavemente, como si respirara. Una vibración sutil recorría todo el espacio, acompañada por un murmullo bajo, constante, casi un suspiro. Era un sonido antiguo, primitivo, que me hizo comprender que no estaba solo, la tierra misma dormía y despertaba a su manera, y yo había entrado en su refugio. Al acercarme, noté marcas en el suelo, surcos profundos que seguían un patrón circular alrededor del montículo. Parecían antiguas, muy antiguas, talladas por manos humanas o quizás por algo más. La sensación de estar observando un ritual me heló la sangre. Cada paso que daba hacia el centro del círculo intensificaba la vibración, y el murmullo se convirtió en un coro de voces susurrantes, llenando la cámara con palabras que no podía comprender,
pero que sentía como instrucciones. Advertencias, llamadas. Entonces comprendí algo que me dejó sin aliento: en ese lugar, donde la tierra dormía, el tiempo no existía como lo conocía. Cada segundo se expandía y contraía, como un latido gigante de la propia tierra, y cada uno de mis movimientos estaba sincronizado con ese pulso. Podía sentirlo en los huesos, en la sangre, en la respiración. Era un tiempo distinto, un ritmo antiguo que no me pertenecía, pero al que ahora estaba ligado. Me arrodillé junto al montículo y, al tocar la tierra, sentí un estremecimiento. Era como si millones de pequeñas raíces recorrieran mi cuerpo, conectándome con todo lo que había estado enterrado bajo la superficie: los relojes, los pasos invisibles, la carta sin remitente, el visitante sin sombra. Todo tenía sentido en ese instante. La tierra dormida sabía, recordaba, guardaba secretos que nunca debieron salir a la luz, y yo había sido arrastrado hasta allí para ser testigo. Un susurro más claro surgió de entre la tierra. No venía de fuera, ni de ningún ser visible, sino de la propia esencia del lugar. Aquí duerme lo que el tiempo olvida. Aquí yace lo que jamás debe ser despertado. El estremecimiento aumentó, y el suelo tembló suavemente bajo mis manos. Comprendí que mi viaje apenas comenzaba. La grieta, el reloj, los ojos, los pasos y el visitante sin sombra eran solo señales que me habían guiado hasta este punto. Ahora debía decidir si seguir adentrándome en el corazón de la tierra, en el lugar donde los secretos dormían, o dar la vuelta y enfrentar el riesgo de que el tiempo que me perseguía me alcanzara. Y mientras me mantenía arrodillado, con la respiración contenida y los sentidos alerta, sentí una presencia detrás de mí. No era humana, ni tampoco tangible, pero su aliento se mezclaba con el murmullo de la tierra. Era la misma fuerza que me había seguido desde la grieta hasta aquí, un recordatorio de que en este lugar no podía escapar de lo que me aguardaba. Salí del túnel húmedo con la sensación de que la tierra todavía vibraba bajo mis pies, como si me retuviera, y cada paso hacía eco en mis sentidos de forma inquietante. La casa ya no se sentía como mi hogar, cada rincón parecía observarme, cada sombra parecía moverse con un propósito que no podía comprender. Aún tenía la linterna en la mano, pero la luz apenas penetraba la penumbra, y los relojes en las paredes parecían latir al mismo tiempo que mi corazón. De pronto, lo escuché. Un sonido distinto a todo lo anterior. No eran pasos, ni susurros, ni el murmullo de la tierra. Era un repique claro, nítido, profundo, y sin embargo imposible, una campana que sonaba sin que nadie la tocara. Mi primer impulso fue buscarla, pero no había ninguna campana visible, ni cadena ni cuerda que la hiciera repicar. El sonido llenaba toda la casa, resonando desde los muros, los pisos, incluso desde el aire mismo. Cada vibración atravesaba mis huesos, y por un instante sentí como si el tiempo mismo temblara alrededor de mí. Avancé con cautela, siguiendo el eco. Cada repique me guiaba hacia la sala, donde los relojes del abuelo estaban alineados sobre la repisa. Al acercarme, noté que todos marcaban la misma hora, la hora exacta en que el primer reloj enterrado había dejado de moverse. La campana, o lo que fuese que la producía, parecía sincronizarse con ellos, y un estremecimiento me recorrió de pies a cabeza. El sonido continuaba, insistente, invitándome a mirar más de cerca. Y entonces lo vi, un pequeño reloj, distinto a todos los demás, suspendido en el aire sobre la repisa. No tenía manecillas, ni números, ni agujas, pero emitía un resplandor suave y cálido. Cada repique de la campana coincidía con un latido interno de ese reloj. Era imposible tocarlo, cada vez que intentaba acercarme, se alejaba apenas un centímetro, como si flotara y se negara a ser poseído. Sentí miedo y fascinación al mismo tiempo. Sabía que ese reloj era diferente, especial, y que la campana que sonaba sin ser tocada estaba ligada a él. Intenté comprender su mensaje, su propósito, y fue entonces cuando noté algo en el reflejo de la ventana, una figura silenciosa, observándome desde el exterior.
No proyectaba sombra alguna, como el visitante que ya había aparecido antes, y sus ojos brillaban con una intensidad imposible de describir. No era humano. No era sombra. Era algo que existía más allá de la comprensión. Y mientras lo observaba, comprendí que cada repique de la campana no era un simple sonido, sino una señal. Una advertencia y una invitación a la vez. Algo estaba a punto de despertar, algo que había estado dormido durante siglos, y yo había sido elegido, o arrastrado, hacia el corazón de su misterio. La linterna temblaba en mis manos, y el aire vibraba con cada repique. El tiempo a mi alrededor parecía plegarse y desplegarse, como si cada segundo tuviera su propio peso, independiente del mundo exterior. Mi cuerpo se congeló por un instante, y supe que debía elegir, acercarme al reloj y enfrentar lo que ese sonido traía consigo, o huir y arriesgarme a perder para siempre la oportunidad de comprender. El siguiente repique fue más largo, sostenido, profundo. Y en ese instante, algo dentro de mí se resolvió, no podía escapar. Debía seguir adelante. La campana que nadie tocaba había llamado mi nombre, y yo estaba decidido a responder, aunque no supiera las consecuencias. Después de todo lo que había vivido en los túneles y la grieta, pensé que nada en la casa podría sorprenderme más. Pero estaba equivocado. Entré en el salón principal, donde las ventanas reflejaban la penumbra de la noche, y ahí lo vi, un retrato antiguo que jamás había notado, colgado en la pared opuesta a la chimenea. El marco estaba cubierto de polvo y telarañas, y el óleo parecía gastado por los años, pero al fijar la mirada, algo cambió. El aire a mi alrededor se volvió más denso, como si el espacio mismo se comprimiera. Inspiré con cuidado, y entonces lo escuché, un leve suspiro, casi imperceptible, proveniente del retrato. Parpadeé, convencido de que estaba alucinando por el cansancio, pero el sonido se repitió, más fuerte, más claro. No era un eco de la casa ni un juego del viento, era un suspiro que venía del cuadro mismo. Me acerqué lentamente, el corazón golpeando en el pecho. Cada paso hacía que los relojes de la sala vibraran, y los segundos parecían alargarse hasta volverse insoportables. El retrato mostraba a un hombre de mirada profunda, sentado en una silla, con la postura rígida y solemne de los retratos antiguos, pero sus ojos no estaban pintados como el resto de la obra. Parpadeaban. Sí, parpadeaban. Di un paso atrás, incrédulo. Intenté hablar, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta. El retrato respiraba con un ritmo propio, y la sensación de que me estaba observando de manera consciente me atravesaba como un filo frío. Cada inhalación del hombre pintado llenaba la habitación con un murmullo suave, como un viento antiguo cargado de secretos. Entonces, sin previo aviso, el retrato cambió de expresión. La rigidez desapareció, y una sonrisa tenue, casi burlona, se dibujó en su rostro. Mis pies temblaron y sentí que la casa entera contenía la respiración. El hombre del retrato inclinó ligeramente la cabeza, y por un instante, la mirada de sus ojos se encontró con la mía. Fue como si atravesara mi piel, entrando directamente en mi mente, mostrándome imágenes que no comprendía del todo, relojes sin manecillas, túneles que se abrían bajo la ciudad. Pasos invisibles y una torre que se erguía solitaria en medio de la tormenta. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Comprendí que el retrato no era un simple objeto, sino un testigo, un guardián de secretos que no pertenecían al mundo de los vivos. Cada respiración suya parecía sincronizada con los relojes que había encontrado, con los pasos que había oído, y con la campana que nadie había tocado. Todo estaba conectado, y yo era parte de ese tejido que el tiempo había tejido a lo largo de siglos. El aire comenzó a vibrar más fuerte, y escuché un murmullo que provenía de la pared detrás del retrato. Me incliné y descubrí un pequeño compartimiento abierto, donde reposaba un reloj diminuto, similar al que flotaba sobre la repisa. Su luz era cálida, pulsante, y en ese instante comprendí algo aterrador: el retrato respiraba para proteger ese reloj, o para advertirme de él. Era una conexión viva,
un vínculo entre lo que podía tocar y lo que no debía ignorar. Mi pulso se aceleró, pero una extraña fascinación me obligó a acercarme. Extendí la mano y, al tocar el marco, sentí un estremecimiento que recorrió todo mi cuerpo. El retrato respiró más fuerte, y por un segundo, juraría haber escuchado una voz clara, dentro de mi cabeza. Cada mirada que regresas aquí despierta lo que duerme. No te alejes, pero tampoco mires atrás. Retrocedí, con la respiración entrecortada. El retrato volvió a su expresión inicial, la rígida y solemne, pero yo sabía que había algo vivo detrás de ese óleo. No era un objeto estático, era un testigo, un guardián y un mensajero. Y aunque no lo comprendía del todo, sentí que estaba a punto de mostrarme algo más profundo, algo que conectaba todos los relojes, pasos, túneles y campanas que había encontrado hasta ahora. El retrato respiraba, y yo estaba atrapado en su ritmo. Después de la experiencia con el retrato que respiraba, regresé al túnel subterráneo, sintiendo que cada paso estaba marcado por un peso invisible. La tierra parecía susurrarme, recordándome que estaba demasiado profundo en un misterio que no podía ignorar. Y mientras avanzaba, algo brilló a mis pies entre el polvo y la humedad, una llave. Oxidada, cubierta de barro y con marcas que sugerían años de abandono, pero extrañamente llamativa, como si estuviera esperando ser encontrada justo por mí. La levanté con cuidado, notando el frío metálico que se filtraba hasta mis dedos. El óxido crujió levemente al moverla, y un olor a metal viejo y a humedad impregnó el aire. No tenía idea de qué puerta abría, ni qué secretos protegía, pero algo en mi instinto me decía que esta llave era importante, quizás la pieza que uniría todos los misterios que había ido acumulando, los relojes, los pasos. La grieta, la campana y el retrato que respiraba. Seguí avanzando por el túnel, sosteniendo la llave con fuerza. El aire estaba más denso que antes, y cada inhalación me recordaba que este lugar no era solo físico, era un espacio donde el tiempo se deformaba, donde pasado, presente y futuro se entrelazaban en un ciclo que parecía inescapable. La linterna iluminaba paredes de piedra húmeda, pero la luz era insuficiente, a cada paso, sombras danzaban con vida propia, y un murmullo constante, casi un canto antiguo, llenaba el espacio. Llegué a una puerta de hierro, enterrada parcialmente bajo escombros y tierra. Era pequeña, pero su presencia imponía respeto, como si hubiera estado cerrada durante siglos para proteger algo que no debía ser revelado. La observé con cuidado y, sin dudar, introduje la llave oxidada en la cerradura. La reacción fue inmediata, un chasquido profundo resonó en la cámara, seguido de un estremecimiento que recorrió todo el túnel. La puerta cedió lentamente, chirriando y liberando un aire frío que olía a metal antiguo y humedad acumulada durante siglos. Al abrirla, me encontré con una cámara diminuta, oscura y húmeda, apenas iluminada por la linterna. En el centro, sobre un pedestal de piedra, descansaba un pequeño cofre cubierto de polvo. Su superficie estaba decorada con símbolos que no podía reconocer, tallados de manera tan precisa que parecía que alguien los había hecho con un conocimiento que trascendía la comprensión humana. El murmullo que llenaba el túnel se intensificó, y sentí que la llave vibraba en mi mano, como si estuviera viva, conectada con todo lo que había sucedido hasta ese momento. Cada paso hacia el cofre hacía que la tierra, los relojes y el aire mismo respondieran a mi movimiento. La sensación era sobrecogedora, el tiempo parecía contenerse y a la vez acelerarse, como si cada segundo se expandiera infinitamente. Con manos temblorosas, levanté la tapa del cofre. Dentro, reposaba un objeto cubierto de tela negra, pero una luz tenue se filtraba desde su interior, pulsando lentamente. Supe, sin necesidad de mirar más, que aquello tenía la respuesta a todas las preguntas que había acumulado, los pasos invisibles, la campana que nadie tocó, el retrato que respiraba y la llave oxidada misma. Cuando extendí la mano para tocarlo, un susurro llenó el aire, más claro que nunca. No abras completamente, lo que duerme aquí no debe ser despertado por completo. Mi corazón latía con fuerza,
pero un impulso irrefrenable me obligó a continuar. Sabía que, una vez que descubriera lo que el cofre contenía, nada volvería a ser igual. La llave oxidada había abierto la puerta, pero también había liberado un vínculo directo con un misterio que trascendía todo lo que había conocido hasta ahora. Después de abrir el cofre con la llave oxidada, pensé que ya nada podría sorprenderme. Pero estaba equivocado. El aire en la casa estaba cargado de una electricidad extraña, y un zumbido constante llenaba mis oídos, como si toda la casa estuviera sintonizada en una frecuencia que yo no podía comprender. Entonces lo escuché, un susurro, débil, casi inaudible, proveniente de lo que parecía ser una línea eléctrica vieja, colgando rota del techo. Me acerqué, guiado por una mezcla de miedo y fascinación. El sonido era tenue, pero claramente articulado, como si alguien hablara directamente a mi mente a través de la electricidad. Me incliné sobre la línea rota, y de repente comprendí que no era un simple fallo eléctrico, había una conciencia dentro de ese susurro, algo que había estado esperando para comunicarse. Sigue, no te detengas, susurró la voz, apenas perceptible, lo que se quiebra puede revelar lo que se oculta. El tono era hipnótico, profundo, y por un instante sentí que cada fibra de mi cuerpo estaba siendo atraída hacia la línea rota. Era imposible mirar hacia otro lado, el susurro tenía un magnetismo que me obligaba a avanzar, a seguir la corriente que emanaba de ese fragmento de cable colgante. A medida que me acercaba, la luz de la linterna comenzó a temblar, proyectando sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Los relojes de la casa empezaron a vibrar al unísono, marcando un ritmo extraño que coincidía con los latidos de mi corazón y con el susurro que parecía surgir del interior mismo de la línea rota. Cada palabra, cada exhalación del sonido eléctrico, me mostraba fragmentos de recuerdos, secretos enterrados en el tiempo, imágenes de lugares que nunca había visto y rostros que parecían conocerme. Tragué saliva y extendí la mano para tocar la línea, sintiendo un cosquilleo que subía por mis brazos hasta el pecho. Al hacerlo, una corriente suave recorrió mi cuerpo, y sentí que el susurro se volvía más claro, más urgente. Era una advertencia, un llamado, y al mismo tiempo una invitación. Comprendí que aquello que estaba escuchando no pertenecía a este mundo, ni al tiempo que yo conocía. Era un fragmento de algo mucho más grande, un hilo roto del tiempo mismo, que esperaba ser reconstruido a través de mí. El sonido continuó, transformándose en un coro de voces apenas audibles, mezcladas con un murmullo constante que parecía emerger de las paredes, del suelo, incluso del aire. Cada palabra que percibía estaba cargada de un significado que no podía entender del todo, pero que sentía profundamente en cada fibra de mi ser. La línea rota no era solo un objeto, era un canal, un puente entre la realidad y algo mucho más vasto, donde los relojes, la grieta, la campana y la llave oxidada encontraban su sentido. Sentí una ráfaga de aire recorrer la habitación y por un instante pensé que algo iba a emerger de la línea rota. El susurro se volvió más insistente. No retrocedas, lo que escuchas es solo el principio. Lo que rompe puede revelar lo que duerme bajo la tierra. Retrocedí un paso, temblando, pero sabía que no podía ignorar la advertencia. El susurro me había encontrado, me había marcado como parte de un camino que ya no podía abandonar. La línea rota, con todo su misterio y poder, estaba abriendo una puerta que conectaba todo lo que había sucedido hasta ahora y lo que estaba por venir. Mientras me mantenía allí, paralizado por la mezcla de miedo y fascinación, comprendí algo crucial: cada paso que había dado, cada objeto que había encontrado, cada sonido extraño. Era parte de un hilo invisible que me conducía hacia un destino que apenas comenzaba a comprender. Y la línea rota, con su susurro hipnótico, era la guía que me permitiría avanzar más allá del tiempo, más allá del miedo y más allá de la realidad que creía conocer. El susurro en la línea rota me dejó marcado. Durante días, no pude dormir tranquilo, sentía que cada rincón de la casa me observaba y que cada reloj seguía latiendo al ritmo de un tiempo distinto, uno que no me pertenecía.
Sin embargo, había algo que me empujaba a seguir adelante, una necesidad de comprender lo que se ocultaba detrás de cada sombra y cada sonido imposible. Fue entonces cuando noté la puerta, pequeña, de madera oscura, con un número pintado casi borrado, 304. Nunca la había visto antes, y sin embargo, al acercarme, sentí que había estado esperándome. La cerradura parecía antigua, pero extrañamente intacta, como si nadie hubiera querido abrirla en décadas. Una corriente de aire frío emergía de la rendija debajo de la puerta, llevando consigo un olor a humedad, a polvo antiguo y a algo indefiniblemente metálico. Mi corazón latía con fuerza mientras giraba lentamente el pomo. La puerta se dio con un crujido prolongado que resonó en todo el pasillo, como un lamento atrapado en la madera. Al abrirla, un frío intenso me envolvió y tuve que sostenerme contra el marco. La habitación estaba vacía, aparentemente. Las paredes eran de un blanco desvaído, pero en ellas se dibujaban sombras que se movían lentamente, como si respiraran con vida propia. Avancé con cautela, cada paso resonando en el piso de madera vieja. En el centro de la habitación, un objeto llamó mi atención, una silla. No había nada sobre ella, pero sentí una presencia cercana, como si alguien invisible la ocupase. Mi respiración se volvió entrecortada, y por un instante pensé en retroceder. Sin embargo, algo me empujaba a continuar, a descubrir lo que la habitación 304 estaba destinada a revelar. Al enfocar la linterna hacia las paredes, noté que estaban cubiertas de inscripciones, símbolos antiguos, nombres y fechas que se repetían, algunos recientes, otros de siglos atrás. Era un archivo de secretos olvidados, de historias que el tiempo había querido enterrar, y allí, en esa habitación, todo parecía converger. Cada paso que daba despertaba ecos del pasado, sonidos apenas audibles, voces susurrantes que me indicaban que no estaba solo. Fue entonces cuando lo vi, un espejo. No estaba colgado, simplemente descansaba apoyado contra la pared opuesta. Su superficie estaba cubierta de polvo, pero al limpiar con la mano, no reflejó mi imagen. En cambio, mostró una escena que no pertenecía a esta habitación, un pasillo subterráneo iluminado por una luz extraña, con relojes, grietas en las paredes y figuras que se movían entre sombras. Era como si el espejo fuera una ventana hacia todo lo que había estado experimentando, y más aún, hacia lo que aún no conocía. El aire en la habitación se volvió más denso, y sentí que cada objeto, cada símbolo, cada susurro estaba conectado con la línea rota, la campana que nadie tocó, los pasos invisibles y el retrato que respiraba. La habitación 304 no era simplemente un espacio físico, era un nodo, un punto de convergencia donde el tiempo, el misterio y la realidad se encontraban. Y mientras me quedaba allí, paralizado por la mezcla de miedo y fascinación, una sensación nueva surgió dentro de mí, la certeza de que todo lo que había vivido hasta ese momento no era el final, sino apenas un fragmento de un enigma mucho más profundo. Un eco lejano resonó en la habitación y comprendí que debía seguir explorando, que la habitación 304 era solo el comienzo de lo que estaba por descubrir. Después de explorar la habitación 304, sentí que cada rincón de la casa había cambiado. Ya no había nada que pareciera común o familiar. El aire estaba cargado, pesado, con un olor persistente a tierra mojada, metal antiguo y algo más, algo que no podía identificar. Fue entonces cuando percibí un rastro diferente, ceniza. No era humo ni polvo normal, eran restos negros, finos, que parecían haberse acumulado allí desde hacía siglos, y que se extendían como un camino por el pasillo hacia el sótano. Mi instinto me decía que siguiera la ceniza, aunque una parte de mí quería retroceder, escapar de la sensación de que algo me observaba desde cada sombra. Cada paso hacía crujir el suelo bajo mis pies, y un susurro apenas audible recorría la casa, como si el viento mismo llevara mensajes secretos. La ceniza parecía moverse con cada respiración, formando patrones que recordaban símbolos antiguos, similares a los que había visto en la habitación 304. Llegué al sótano y allí estaba,
un montículo de ceniza más denso que el resto, con un olor intenso a madera quemada y tierra húmeda. Al acercarme, noté que algo se movía dentro de la ceniza, algo que no debía estar vivo, y sin embargo respiraba. Era una presencia oscura, casi líquida, que se desplazaba con un pulso lento y consciente. Cada latido de mi corazón parecía sincronizarse con su movimiento, y un escalofrío recorrió mi columna. No podía distinguir forma humana ni animal, era algo que parecía surgir de la propia esencia de la destrucción, de la ceniza que había quedado de lo que alguna vez fue. Sin embargo, sus ojos, si podían llamarse así, brillaban débilmente, observándome con una inteligencia imposible de ignorar. Sentí un miedo profundo, visceral, pero también una fascinación irresistible. La criatura en la ceniza parecía conocerme, reconocer cada paso que había dado, cada objeto que había encontrado, cada susurro que había escuchado. Extendí la mano, temblando, y la ceniza reaccionó, un remolino suave se levantó, envolviendo mi brazo como si me advirtiera de que no debía acercarme demasiado. Y entonces, entre los susurros y el crujir de los pasos invisibles, escuché una voz clara, profunda, que parecía emerger de lo más hondo de la ceniza. Quien camina entre los recuerdos y la destrucción debe estar preparado, lo que duerme en la ceniza puede consumir y transformar. El tono era hipnótico, lleno de advertencia y promesa a la vez. Cada palabra me llenaba de imágenes, fuego apagado, objetos consumidos por las llamas, secretos enterrados bajo la ceniza y guardianes invisibles protegiendo lo que nunca debía ser revelado. Sentí que la criatura podía absorber todo lo que yo era si no procedía con cuidado, pero también que podía guiarme hacia algo que debía conocer. Retrocedí un paso, pero mi curiosidad me obligó a quedarme. La ceniza se movía lentamente, formando un sendero que parecía indicarme hacia un rincón del sótano donde una trampilla estaba cubierta de polvo y símbolos similares a los de la habitación 304. Cada vez que miraba, sentía que el tiempo y el espacio se deformaban, que todo lo que había experimentado hasta ese momento, la grieta, los relojes, la campana, el retrato que respiraba, la llave oxidada y el susurro en la línea rota, se conectaba con este lugar. Y mientras me mantenía allí, contemplando la criatura en la ceniza, comprendí que mi camino apenas comenzaba. Lo que vivía en la ceniza no era un enemigo ni un aliado, sino un guardián de secretos que había estado dormido durante siglos, y que ahora me desafiaba a seguir adelante. La elección era mía, huir y perder la oportunidad de descubrir lo que la ceniza escondía, o avanzar y enfrentar un misterio que podría cambiar todo lo que creía saber sobre la casa, el tiempo y mi propia vida. Después de seguir la ceniza hasta la trampilla, pasé horas contemplando lo que se escondía bajo el sótano, temblando entre miedo y fascinación. Pero cuando finalmente reuní el valor de abrirla, comprendí que lo que me esperaba no era solo un pasaje oculto, era un umbral entre tiempos. Un lugar donde la realidad se mezclaba con recuerdos antiguos y futuros imposibles. El aire que emergió de la trampilla estaba frío, pesado, y olía a tierra húmeda y cenizas. Al descender, el silencio absoluto me envolvió. No había luz más allá de la linterna, y cada paso que daba parecía abrir ecos que se extendían hacia horizontes invisibles. Fue entonces cuando lo percibí, la hora. El reloj del sótano marcaba medianoche, pero no era una medianoche común. El aire vibraba con la densidad del tiempo detenido, cada segundo parecía expandirse infinitamente, y a cada paso sentía que el mundo fuera del túnel desaparecía. Mientras avanzaba, sombras se alargaban desde los rincones más oscuros. No eran proyectadas por la luz de la linterna, sino que parecían surgir del propio aire, siguiendo mi movimiento. Cada sombra tenía forma humana, pero carecía de rostro, me observaban sin ojos, sin gestos, y aún así transmitían un conocimiento profundo de todo lo que había vivido hasta entonces. Sentí que estaba cruzando un límite, que cada paso me alejaba de la realidad cotidiana y me acercaba a algo que desafiaba la comprensión. El cruce de medianoche no era solo un camino físico, sino un espacio donde los hilos de tiempo y memoria se entrelazaban. Escuché los pasos que habían perseguido mis noches anteriores,
los susurros de la línea rota, el murmullo del reloj enterrado y la respiración del retrato. Todo se unía en un coro sutil, uniendo los fragmentos dispersos de mi experiencia en un patrón que apenas podía comprender. Entonces lo vi, una luz lejana, tenue pero firme, que parecía provenir de un espacio más profundo. A medida que me acercaba, la sensación de ser observado se intensificaba, y los ecos del túnel se transformaban en susurros claros que me hablaban en un idioma que no comprendía del todo, pero que sentía en cada fibra de mi cuerpo. Solo quien cruza la medianoche puede encontrar lo que duerme más allá del tiempo. Cada palabra me empujaba hacia la luz, hacia un lugar donde la ceniza, los relojes, la campana, la grieta y la llave oxidada parecían converger. Mis pasos resonaban como un tambor antiguo, y sentí que estaba dejando atrás todo lo que conocía, el mundo exterior, la seguridad, incluso mi propia noción de identidad. En el cruce de medianoche, solo importaba avanzar, y cada sombra, cada sonido, cada vibración me recordaba que no podía detenerme. A medida que me acercaba al punto más brillante, comprendí que este lugar era un nodo, un cruce de caminos donde el pasado y el futuro coexistían, donde las decisiones que tomara aquí resonarían a lo largo del tiempo. Y mientras extendía la mano hacia la luz, sentí que algo esperaba para revelarse, algo que había permanecido oculto hasta este momento, un secreto que podía cambiar todo lo que había vivido hasta ahora. Después de cruzar el umbral del cruce de medianoche, sentí que cada latido de mi corazón estaba sincronizado con el pulso de la casa, con los relojes que marcaban un tiempo imposible y con los susurros que llenaban cada rincón. Avancé por un pasillo largo, húmedo y estrecho, iluminado solo por la linterna que sostenía con manos temblorosas. Fue allí donde lo encontré, un cuaderno viejo, apoyado sobre un pedestal de piedra, con la cubierta gastada y las páginas amarillentas. Al abrirlo, un escalofrío recorrió mi columna. Cada página estaba llena de nombres, cientos de ellos, algunos tachados con líneas profundas y precisas, otros apenas borroneados, y algunos marcados con símbolos extraños que no comprendía. Era como un registro de personas que habían estado involucradas en los secretos de la casa, o quizás de quienes habían intentado adentrarse en los túneles y habían desaparecido. Cada nombre tachado me transmitía una sensación de advertencia, de tragedia, y sentí que mi propio nombre podría estar allí algún día si cometía un error. Mientras hojeaba las páginas, el aire a mi alrededor se volvió más denso. Un murmullo surgió del cuaderno mismo, un susurro casi humano que decía: los que se acercan al tiempo deben pagar, los nombres tachados recuerdan la deuda. No podía entender completamente el mensaje, pero sentí en mis entrañas que cada tachadura representaba algo más que una eliminación, era un sello, un aviso, un recordatorio de que la curiosidad podía ser peligrosa. Los nombres parecían moverse ligeramente en las páginas, como si las palabras mismas respiraran. Incluso los nombres que no estaban tachados me provocaban una inquietud indescriptible, porque sentía que el próximo nombre en ser marcado podría ser el mío. Me detuve en un nombre que no reconocía, tachado de manera casi ceremonial, con símbolos alrededor que brillaban tenuemente a la luz de la linterna. Entonces comprendí algo aterrador: cada tachadura representaba un recuerdo que había sido borrado del mundo. Un fragmento de historia que había desaparecido y que pertenecía a quienes habían intentado descubrir los secretos de la casa. Los nombres que permanecían intactos eran los que aún tenían un vínculo con la vida, como si cada uno estuviera suspendido entre la existencia y el olvido. Un ruido seco detrás de mí me hizo girar. No había nadie, pero sentí la misma presencia que había percibido desde la grieta, el retrato que respiraba y la línea rota. La casa parecía viva, vigilando cada uno de mis movimientos, asegurándose de que comprendiera la gravedad de lo que había encontrado. El cuaderno temblaba ligeramente en mis manos, y un nombre tachado, que hasta ese momento había pasado desapercibido, comenzó a emitir un brillo débil y pulsante. Mi corazón se aceleró. Comprendí que el registro no era solo un libro, sino un portal, una guía de lo que había ocurrido y de lo que aún podría ocurrir.
Cada nombre tachado era un eco de un destino que se había sellado, y yo estaba allí, en medio de todos esos ecos, con la certeza de que debía continuar. Pero con un miedo profundo a lo que podría despertar si no lo hacía con cuidado. El cuaderno parecía susurrar más fuerte. No olvides, los nombres tachados recuerdan lo que no debe ser olvidado. Con cuidado, cerré el cuaderno y lo guardé, sintiendo que cada nombre que había visto era una advertencia y una promesa. Algo más grande, más oscuro, me esperaba al final del pasillo, y los nombres tachados eran la primera pista de que nada en esta casa era accidental. Cada paso que daba a partir de ese momento me acercaba a un conocimiento que podría alterar todo lo que creía saber sobre el tiempo, la vida y la memoria misma. Después de encontrar el cuaderno de los nombres tachados, sentí que cada paso que daba estaba marcado por una tensión invisible. El pasillo frente a mí se extendía en sombras que parecían moverse con vida propia, y un olor a polvo antiguo y madera quemada flotaba en el aire. Todo parecía indicar que estaba acercándome a algo definitivo, un lugar donde el tiempo y la realidad dejarían de comportarse como los conocía. Entonces lo vi, un umbral que no estaba allí antes, o al menos no lo había percibido. La puerta estaba cubierta de símbolos similares a los de la habitación 304 y el cofre de la llave oxidada. Su madera era negra, casi absorbía la luz de la linterna, y un frío intenso emanaba de su marco, haciendo que mis dedos se entumecieran al tocarlo. El umbral no parecía llevar a un espacio físico, sino a un lugar suspendido entre lo que había sido, lo que era y lo que aún podría ser. Un susurro, más claro que cualquier otro que hubiera escuchado, recorrió mi mente. Quien cruce este umbral no regresará como antes. Mi corazón se aceleró, pero no sentí miedo, sino una curiosidad irresistible. Cada objeto que había encontrado, cada paso, cada sonido extraño, me había preparado para este momento. La campana que nadie tocó, el retrato que respiraba, la línea rota, la ceniza, los nombres tachados, todo convergía aquí, en este umbral que parecía esperar únicamente a mí. Tomé aire y empujé la puerta. Un frío cortante me atravesó, como si la realidad misma me estuviera advirtiendo. La linterna temblaba en mi mano y proyectaba sombras que parecían moverse de manera independiente, formando figuras que se desvanecían y reaparecían. Cada paso que daba dentro del umbral me hacía sentir que estaba dejando atrás la normalidad, que cada decisión me alejaba más de la realidad conocida. La luz que emergía del otro lado no era solar ni artificial, era una claridad extraña, casi líquida, que parecía moldear el espacio a su alrededor. El aire estaba cargado de murmullos y ecos, como si todas las voces de los nombres tachados, de los relojes detenidos y de la campana se reunieran allí, formando un coro silencioso que solo podía sentir y no escuchar completamente. Avancé con cautela, consciente de que este umbral no era reversible. Cada paso era un contrato silencioso con lo desconocido. Una vez cruzado, no podría volver a ser el mismo, y algo dentro de mí lo sabía. Las paredes a mi alrededor parecían ondular, como si respiraran, y sentí que mi memoria misma empezaba a fragmentarse. Mezclando recuerdos de mi infancia con imágenes que nunca había visto y con ecos de lo que había ocurrido en la casa días, semanas o siglos antes. Y entonces comprendí algo aterrador: el umbral no solo conectaba espacios físicos, sino tiempos y realidades. Lo que dejara atrás quedaría atrapado allí, y lo que encontrara al otro lado podría no ser reconocible ni por mí ni por nadie más. Sin embargo, algo dentro de mí me empujaba a avanzar, a descubrir lo que aguardaba al final de este cruce. Respiré profundo y continué, sabiendo que cada segundo contaba, que cada movimiento tenía un peso infinito. Y que al cruzar completamente el umbral me sumergiría en un misterio que superaba todo lo que había experimentado hasta entonces. La sensación era de vértigo, de caída controlada, de un viaje que no tendría regreso, y aún así, no podía detenerme. Después de cruzar el umbral que no regresa, avancé por un corredor que parecía no tener fin. Cada paso resonaba con ecos de todo lo que había vivido, los relojes que nunca giraron, el retrato que respiraba, la campana que nadie tocó, la ceniza que se movía,
los nombres tachados, la llave oxidada y los susurros que atravesaban la línea rota. Era como si todas esas piezas del misterio hubieran convergido para guiarme hasta este instante final. El corredor se abrió hacia una cámara amplia, silenciosa y en penumbra. La linterna apenas iluminaba el lugar, pero lo suficiente para revelar paredes cubiertas de relojes rotos, cada uno detenido en un instante diferente, como si cada tic y cada silencio hubiera quedado atrapado para siempre. La sensación de tiempo detenido era absoluta, podía sentir cómo cada segundo pasaba y, al mismo tiempo, se congelaba en el aire. Caminé entre los relojes, observando cómo cada uno parecía contar una historia propia, historias de vidas, de pasos que se habían perdido, de secretos enterrados. La luz de la linterna reflejaba en sus cristales astillados, proyectando sombras que parecían moverse con conciencia propia. Y entonces lo percibí, un silencio profundo, un vacío que llenaba la cámara y a la vez me envolvía, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración del mundo. Avancé hacia el centro de la cámara y encontré un objeto, un pequeño cuenco de metal, viejo y ennegrecido, que parecía absorber la luz a su alrededor. Al acercarme, un murmullo apenas perceptible surgió de él, un eco de todos los sonidos que había escuchado a lo largo de mi recorrido, los susurros de la línea rota, los pasos en el piso vacío, la respiración del retrato, el zumbido de la campana. Era como si todas las voces, todos los momentos y todos los secretos se hubieran condensado en ese último silencio. Tomé el cuenco con cuidado, y al hacerlo, sentí una energía que recorría mi cuerpo desde la punta de los dedos hasta el pecho. El silencio se hizo más intenso, más absoluto, y comprendí algo profundo. Este no era un fin, sino una pausa, un instante donde todo lo que había sucedido y todo lo que aún podría suceder coexistían. La casa, los objetos, los susurros, los pasos, todo estaba conectado en un equilibrio frágil que yo había logrado sostener hasta ese momento. Me senté en el suelo, con el cuenco entre las manos, y dejé que el silencio me envolviera por completo. Cada recuerdo, cada misterio, cada fragmento del tiempo atrapado en los relojes rotos se mezclaba en mi mente, y por un instante sentí que entendía la totalidad de la casa y sus secretos. Pero justo cuando parecía que podía comprenderlo todo, el silencio cambió, dejó de ser vacío y se volvió expectante, como si algo estuviera a punto de despertar, algo que no había sido revelado por completo. Y entonces, respiré profundo, sabiendo que aunque este capítulo, esta historia, hubiera llegado a su fin, el último silencio no era realmente un cierre. Era un recordatorio de que los misterios, los susurros y los secretos siempre permanecen, esperando ser escuchados por quien se atreva a cruzar el umbral otra vez. El último silencio no me dejó miedo ni paz, sino una certeza absoluta, nada termina del todo, y lo que vive en la oscuridad siempre encuentra una manera de hacerse presente, incluso en el instante más quieto. Incluso en el silencio más profundo.